Hola, hola, buenas noches con todos. Espero se encuentren bien. Voy a compartir unos PPTs para la clase, para la conferencia el día de hoy. Perfecto. ¿Pueden confirmarme, por favor, si se puede ver? Sí, se ve. Ya, perfecto. Sí, a ver, sí, perfecto. Entonces, a ver. Bueno, el tema del día de hoy, el cual se me ha sido asignado, es el procedimiento notarial y registral del reconocimiento de la unión de hecho. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar específicamente dos aspectos importantes de lo que es reconocimiento y unión de hecho, y es que vamos a trabajar el procedimiento vía notarial. Esta es la estructura de la conferencia del día de hoy. Vamos a trabajar un marco conceptual y normativo a modo de introducción. Vamos a hablar específicamente sobre el procedimiento notarial, que es la ley 29.560, el procedimiento registral de SUNAR, los pronunciamientos relevantes del tribunal registral y los problemas que pueden surgir al momento de la inscripción de esta unión de hecho, algunos casos prácticos y conclusiones y preguntas si es que las hubiere. Y a modo de introducción, todos debemos saber que el artículo 5 de la Constitución Política reconoce a la unión de hecho con iguales efectos patrimoniales a las de un matrimonio. Y esto es así porque a través de la historia, la institución jurídica de familia ha ido desarrollándose, ha ido cambiando. Tal vez la primera concepción que tenemos de la familia es en el derecho romano, en la cual el pater familias era el padre de familia, el jefe de familia, quien tenía un poder absoluto sobre los demás miembros de las familias, un poder de decisión y disposición sobre la cónyuge, sobre los hijos e inclusive sobre los bienes de los hijos, figura denominada el usufructo legal. Esta figura naturalmente ha ido cambiando con el desarrollo de la sociedad y el primer hecho histórico en el que empieza a cambiar esta concepción de familia se da a través de la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa se empiezan a hacer un reconocimiento de las libertades personales y por ende también el Estado comienza a darle una protección especial a la familia porque entiende que es el núcleo principal de la sociedad. Para efectos regionales y en específicos del Perú, ya en la Constitución de 1979 se le empieza a dar una protección especial a la familia. Pero el legislador entiende que esta institución jurídica de familia tiene que adaptarse también a la realidad social, al avance de la sociedad. Entiende también que la familia ya no podemos concebirla como antiguamente se hacía, es decir, la concepción clásica, un matrimonio entre un hombre, una mujer e hijos, ¿no? Entonces, la concepción clásica que se tenía de la familia es que ésta estaba sujeta a la preexistencia de un matrimonio. Pero la realidad social nos decía que no siempre existe un matrimonio y ello no impide de que se pueda constituir una familia. Entonces, el legislador entiende ello y empieza a darle también protección a este tipo de uniones. Y una forma de dotarle de protección a este tipo de uniones es darle protección económica, protección patrimonial. ¿Qué mejor idea que equiparar los efectos de una unión convivencial entre un varón y una mujer al de una sociedad de gananciales que se genera a través de la constitución de un matrimonio? Entonces, es así a través de la cual el legislador dota de esta protección especial a las uniones de hecho, ¿no? La base normativa es la que se ve en pantalla, el artículo 5 de la Constitución Política, el artículo 326 del Código Civil, la ley 29.560, que es la ley que vamos a trabajar el día de hoy, y la ley 30.007 en materia sucesoria, que no es el tema del día de hoy, pero lo vamos a tocar en algunos casos que vamos a explicar al final de la conferencia, ¿no?
Y pues bien, la unión de hecho, para que podamos hablar unión de hecho, pues necesariamente hay que cumplir con algunos elementos constitutivos, con algunos presupuestos. No vamos a entrar a detallar todos, pero vamos a hacer una mención sobre la voluntariedad, sobre la libre decisión de dos personas, varón y una mujer, de convivir sin coacción, la singularidad, ¿por qué? Porque tiene que ser una relación monogámica, exclusiva entre un varón y una mujer, la publicidad y la notoriedad, la convivencia, por supuesto, tiene que ser pública, tiene que ser reconocida en un entorno social, tiene que ser percibida así por la sociedad. La permanencia, hay un plazo que hay que cumplir, pero este plazo no solamente es cumplirlo en tiempo, sino también en permanencia, de manera continua, el plazo de 2 años. No tiene que haber impedimentos matrimoniales, es decir, ninguna de las dos partes que deciden entablar esta unión de hecho puede estar casado ni tener una convivencia inscrita con otra persona. Y finalmente, la unión de hecho tiene que estar orientada a cumplir los deberes y derechos análogos a los del matrimonio. Como había comentado inicialmente, el legislador intenta dotar de protección a estas uniones de hechos, equiparándolas a las de una sociedad de gananciales. Pero para ello también es necesario que esta relación jurídica que se forma entre estas dos personas debe existir deberes y derechos análogos al del matrimonio. Entonces, ¿qué es lo que se genera, pues, cuando se da el reconocimiento de esta unión de hecho? Y voy a centrarme mucho en lo que es el reconocimiento de unión de hecho, porque es la parte principal de este tipo de procedimientos a nivel notarial. Los efectos de la convivencia, los efectos de una unión de hecho entre un varón y una mujer, se van a dar a partir de su reconocimiento, ya sea a nivel judicial o ya sea a nivel notarial. Y los efectos jurídicos que vemos en pantalla son naturalmente el de patrimonio, porque cuando se constituye una unión de hecho y esta es reconocida, se va a generar lo que es la sociedad de gananciales. Artículo 326 del Código Civil. Aquí debo precisar también que la percepción que se tenía de esta constitución de sociedad de gananciales era que, a diferencia del matrimonio, en la unión de hecho solamente podríamos hablar de un régimen de sociedad de gananciales. Sin embargo, esta percepción ha cambiado y hay un pronunciamiento del Tribunal Registral que vamos a desarrollar más adelante. Por supuesto, también se dan efectos sucesorios al de una cónyuge supérstite. Hay seguridad social, el Tribunal Constitucional ha reconocido la pensión de viudez de la ONP y de la AFP a través de una sentencia que trabajaremos en una próxima sesión. Hay un deber de protección del hogar familiar, hay una indemnización ante el abandono unilateral de esta unión, y en el caso de que la parte afectada acredite un daño, pues será meritorio de una indemnización por parte del juez. Y finalmente la obligación alimentaria entre convivientes, también reconocida por el Tribunal Constitucional. Entonces, de manera general, estos vendrían a ser los efectos jurídicos del reconocimiento. Y empezamos con el tema de fondo, que es el procedimiento notarial a través de la ley 29.560. Esta ley fue promulgada en el año 2010 en el gobierno del señor Alan García Pérez, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? Pues que el reconocimiento a nivel judicial, ustedes, los que han litigado, los que han tenido experiencia en el Poder Judicial, pues saben pues que un litigio en el nivel judicial es costoso, toma mucho tiempo, y tarda en llegar el derecho a la parte que lo ha solicitado. Entonces, ¿qué mejor idea que, si se trata de un reconocimiento voluntario de las partes, se puede hacer a través del notario? Entonces, el procedimiento notarial como tal es un procedimiento que, pues naturalmente, tiene etapas. Y la primera etapa para iniciar este procedimiento en el notario es la presentación de una solicitud. Esta solicitud tiene que estar necesariamente suscrita por ambas partes. No podríamos hablar de un procedimiento notarial si solamente es iniciada por una de las partes. Entonces, es necesario la solicitud conjunta ante notario, en el que se deberán acompañar las copias de los DNIs, las partidas de nacimiento y la declaración jurada de impedimentos. Requisitos que vamos a explicar un poco más adelante. Una vez que el notario recibe la solicitud conjunta
de reconocimiento de unión de hecho, se va a realizar una publicación por edicto. Esta publicación va a tener un plazo de 10 días. El efecto natural de la publicación del edicto es para informar a la sociedad de que se está iniciando un procedimiento notarial de reconocimiento, y si es que hay algún tercero que se sienta afectado por este reconocimiento, pues podrá presentar su oposición. Entonces, ahí vendría el tercer paso. Cualquier interesado puede oponerse. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el resultado en caso hay una oposición? Entonces el procedimiento se vuelve litigioso. Naturalmente, un notario no podría resolver un litigio, por lo tanto, el procedimiento notarial tendría que ser remitido al Poder Judicial. En caso no haya oposición, el cuarto paso sería elevar la solicitud a escritura pública. Esta escritura pública tiene que contener la solicitud de ambas partes, establecer el inicio de fecha de la convivencia y el reconocimiento de una unión convivencial. A partir del establecimiento de esta escritura pública se van a generar dos cosas. La primera es que se va a dotar de fecha cierta al inicio de la convivencia unión de hecho. Y lo segundo es que los efectos de las sociedades gananciales que se hayan generado son retroactivos. Entonces, una vez realizada la escritura pública, el notario va a remitir esta escritura pública a través de partes notariales, lo va a emitir a la RENIEC y a los registros públicos, ¿no? En la RENIEC normalmente el plazo para la inscripción en el registro civil es de 3 a 5 días hábiles, y en los registros públicos una inscripción de títulos demora aproximadamente 7 días hábiles. El arancel que se pagaba hasta el año pasado era 22 soles, me parece que ahora aumentó un poquito, pero es el promedio que se paga para este tipo de actos notariales inscribibles. La documentación requerida por el notario. Lo que te va a pedir el notario es lo que se establece en la ley. Y lo que establece la ley es que para iniciar este procedimiento notarial, como es una solicitud conjunta, ambos convivientes deben acompañar el DNI vigente, las partidas de nacimiento, certificados de soltería, viudez o divorcio, expedido por la RENIEC o consulado, según sea el caso, la partida de defunción del cónyuge, en caso una de las partes tenga el estado civil de viudo, y la sentencia de divorcio firme inscrita o la inscripción del divorcio inscrita, en caso el estado civil de una de las partes sea de divorciado, ¿no? Y los documentos que acreditan la convivencia, pues naturalmente son la declaración jurada de convivencia, es una declaración jurada suscrita por ambas partes, y cualquier tipo de documentación que acredite la convivencia desde la fecha en que las partes están solicitando su reconocimiento, fotografías, certificado de convivencia municipal. Lo que sí establece la ley, y es importante, es la declaración de por lo menos 2 testigos, ¿no? Estos 2 testigos van a comparecer ante el notario y brindarán o darán fe de que efectivamente estas 2 personas han convivido por un periodo mayor a 2 años, ¿no? Entonces, estos son la documentación requerida, la documentación que se debe presentar ante el notario para que éste pueda elevar la solicitud a escritura pública. Una vez culminada la etapa notarial, esto se va a llevar pues a los registros públicos y a la RENIEC. En los registros públicos se va a presentar el parte notarial, el primer testimonio de la escritura pública, el formulario FUS, que es el formulario color verde que todos conocemos, el pago de los derechos, y la calificación registral demora 7 días hábiles, ¿no? Entonces, el efecto de esta publicidad no es constitutiva, porque la naturaleza de los registros públicos no es constituir derechos, sino publicitarlos. Entonces, esta publicidad que se obtiene de los registros públicos es erga omnes, es decir, oponible a terceros. Finalmente, en la RENIEC también se emitirá el mismo parte notarial que se envió a SUNAR, se va a anotar en el registro personal de cada conviviente, el plazo es de 3 a 5 días hábiles, se va a actualizar la ficha RENIEC. Ojo, que lo que se actualiza aquí es la ficha RENIEC, no es el DNI, porque en el DNI únicamente existe los estados civiles de soltero, casado, viudo y divorciado. Entonces, hay una anotación marginal en la ficha RENIEC
del conviviente. Y finalmente la inscripción es independiente a la de SUNAR. Y bueno, vamos a trabajar un poco los pronunciamientos, algunos pronunciamientos relevantes del Tribunal Registral. Naturalmente, cuando un acto llega a los registros públicos, se generan diversas cuestiones que impiden la inscripción. La primera, el primer problema que puede surgir cuando uno envía un parte notarial de reconocimiento de una convivencia o unión de hecho, es la declaración de los convivientes versus la declaración del notario. El Tribunal Registral ha emitido diversos pronunciamientos al respecto, pero yo me voy a centrar en un pronunciamiento en específico, que es la resolución 584-2015-SUNAR-TR-A. En esta resolución del Tribunal Registral, primero establece un criterio, una premisa general, que es que la escritura pública debe reflejar que la declaración de existencia, inicio y según sea el caso, el cese de la unión de convivencia proviene de los convivientes. ¿Qué quiero decir con esto? Que el notario no va a declarar la existencia de un derecho. El notario únicamente lo que hace en la escritura pública es formalizar la manifestación de voluntad de las partes. Es decir, se ha creado convicción al notario que entre las partes existe una unión de hecho por más de 2 años desde una determinada fecha. Entonces, el notario únicamente va a dar fe o reconocimiento a que existe una unión de hecho desde una determinada fecha. Entonces, no hay que confundir de que el notario te va a dar el derecho, sino te va a reconocer el derecho. Hay que recordar que, por ejemplo, a nivel judicial, hay algunas sentencias que te reconocen un derecho y hay algunas sentencias que constituyen un derecho. Entonces, en este caso en concreto, que es un reconocimiento, unión de hecho, el notario únicamente va a dar fe de la preexistencia ya de un derecho obtenido por las partes por el simple transcurso del tiempo, ¿no? Entonces, digamos, eso es una causa controversial que podríamos tener en los registros públicos y que el Tribunal Registral ya ha resuelto. El otro problema que puede surgir al momento de la inscripción de un reconocimiento, unión de hecho, son diversos criterios sobre la fecha de inicio y la retroactividad, es decir, los efectos de una escritura pública de reconocimiento, unión de hecho, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos frente a la discusión de la naturaleza declarativa y retroactividad, lo que les he venido hablando desde un inicio, la naturaleza declarativa y retroactividad de estas escrituras públicas emitidas por el notario. Y el Tribunal Registral sostiene que el reconocimiento notarial tiene naturaleza meramente declarativa. No es constitutiva de derecho, sino es meramente declarativa. Esto significa que no crea la sociedad de bienes desde la fecha de la escritura pública, sino que reconoce una situación jurídica preexistente. Por ello, los efectos patrimoniales se van a retrotraer a la fecha de inicio de la convivencia, siempre que se haya cumplido con el plazo legal de 2 años. Este criterio del Tribunal Registral se plasmó, por ejemplo, en la resolución 4272-2024-SUNAR-TR, ¿no? Entonces, vamos entendiendo que la naturaleza de este procedimiento registral es meramente declarativo y no constitutivo de derechos, y además que sus efectos se retrotraen al inicio de la fecha de convivencia, ¿no? Si hablamos también de fecha, hay un problema que a veces surge al momento de la elaboración de la escritura pública. ¿En qué consiste este problema que surge? Las partes interesadas presentan una solicitud ante el notario. En esta solicitud se plasma la fecha de inicio de la convivencia y los medios probatorios que lo acreditan. Pero ha sucedido casos en el que el notario ha obviado consignar la fecha de inicio dentro de la escritura pública.
Entonces, a nivel registral se generaba un problema. Oigan, en la solicitud conjunta de las partes sí está establecida una fecha de inicio de la convivencia, pero en la escritura pública el notario ha omitido consignar esa fecha, y puede ser por un error material, por un error involuntario del notario, pero lo cierto es que se ha omitido consignar la fecha de inicio en la escritura pública. ¿Qué hacemos ante esa situación? Pues existe un precedente del Tribunal Registral a través del cual se determinó que lo importante en estas escrituras públicas es la fecha consignada en la solicitud conjunta presentada inicialmente ante el notario, ¿no? Entonces el Pleno y Tribunal Registral determinó que en estos supuestos planteados, lo relevante y lo importante será lo que las partes hayan manifestado en su solicitud y no lo que se pudo haber plasmado o lo que se pudo haber omitido en la escritura pública, ¿no? Que es pasible de subsanación. Entonces, ello de ninguna manera podría impedir la inscripción de una solicitud de reconocimiento de unión de hecho ante registros públicos. El siguiente problema que podría surgir también a nivel registral, el primero es si es posible la sustitución del régimen patrimonial de una unión de hecho. Ustedes recordarán, pues, que cuando se constituye un matrimonio, las partes integrantes de ese matrimonio pueden elegir libremente el régimen económico que van a llevar a cabo de aquí en adelante. Puede ser una sociedad de gananciales o puede ser una separación de bienes. La percepción que se tenía de las uniones de hechos era que estas únicamente se podían constituir forzosamente bajo la figura de un régimen patrimonial de una sociedad de gananciales. Pero en registros públicos, a través de un acuerdo del Pleno del Tribunal Registral, es el que se aparece en pantalla, ustedes lo pueden ver, se determinó que las uniones de hechos sí pueden sustituir su régimen patrimonial de sociedad de gananciales por el de bienes separados. Lo que se necesita para esto es que primero existe un reconocimiento de unión de hecho y posteriormente a ello las partes conjuntamente puedan solicitar también a través de un procedimiento notarial la sustitución del régimen patrimonial de las sociedades gananciales por uno de separación de bienes. Entonces, para registros públicos sí es posible inscribir este tipo de actos jurídicos. Asimismo, también respecto a la acreditación de los actos de disposición. Naturalmente, cuando se está frente a un matrimonio, el Código Civil, la norma especial, establece reglas para la disposición de bienes. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es el tratamiento cuando estamos frente a una unión de hecho? Pues el Tribunal Registral también ha tenido algunos pronunciamientos, y específicamente aquí la resolución 1751-2015 SUNAR, nos da una idea de cómo resolver estos supuestos, ¿no? Lo que dice esta resolución es que para inscribir la adquisición de un bien con calidad de social a nombre de una unión de hecho, es obligatorio que previamente exista un reconocimiento de unión de hecho. Si no existe este reconocimiento de unión de hecho, entonces el acto jurídico o el negocio jurídico se tendrá que escribir bajo la figura de la copropiedad. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tu reconocimiento no está previamente inscrito en el registro y tú deseas, por ejemplo, adquirir una propiedad, entonces esta propiedad, si es que no hay un reconocimiento previo, tendrá que ser inscrito bajo la figura de la copropiedad, no bajo la figura de una sociedad de gananciales. ¿Por qué? Porque no existe un reconocimiento previo de la unión de hecho. Entonces, para esos supuestos, registros públicos también ha dado una solución, y es la que está establecida en la resolución 1751-2015 SUNAR. Y finalmente, los problemas que puedan surgir en los casos de inscripción de cese de unión de hecho, hay cuestiones importantes que tenemos que tomar en cuenta. Así como el reconocimiento de unión de hecho se da de manera conjunta, el cese también se tiene que dar de manera conjunta. Es decir, en cuestiones de unión de hecho, partimos de la premisa de que se trata de una manifestación de voluntad libre, hay una autonomía de las partes
para solicitar este reconocimiento de unión de hecho. Entonces, para efectos registrales, no podría ser de recibo que el cese de la unión de hecho pueda darse con la sola manifestación de una de las partes. Para el registrador resulta importante e indispensable que el cese de la unión de hecho tenga que darse también de manera conjunta. Es decir, el procedimiento notarial de cese de unión de hecho tendría que ser de manera conjunta. No podría admitirse solamente con la declaración de una de las partes. Yo he citado la resolución 624-2013 SUNAR para ejemplificar esto, pero la corriente en el tribunal registral es que naturalmente los ceses de uniones de hechos tienen que hacer también de manera conjunta. Y finalmente, sobre la fecha del cese a nivel registral, es importante que así como la fecha de inicio, la fecha de cese debe constar de manera expresa día, mes y año para ser publicitada en el asiento registral. Ustedes convendrán conmigo de que cuando estamos, por ejemplo, frente a casos judiciales, lo que va a predominar es la prueba escrita. ¿Por qué la prueba escrita para reconocimiento de unión de hecho? Porque es importante para la contabilidad del plazo legal de los 2 años y para efectos de la sociedad gananciales. Entonces, cuando hablamos de reconocimiento de unión de hecho, es indispensable el día, el mes y el año del inicio de la unión de hecho. Y para efectos del cese de unión de hecho, para la inscripción del acto a nivel registral, para el registro público también es indispensable el día, mes y año del cese de unión de hecho. De igual manera, para el control de las sociedades gananciales o de los bienes sociales que pudieran tener las partes. Entonces, vamos ahora un poquito a desarrollar algunos casos prácticos muy sencillos como para ir rebobinando lo que nosotros hemos expuesto en esta pequeña conferencia, ¿no? Y por ejemplo, yo planteo un caso, ¿no? Carlos y Marta conviven desde enero del año 2015 en Lima. En el 2018, Carlos adquirió a su nombre un departamento en Miraflores por 380.000 soles, financiado con ahorros conjuntos. En el año 2023 acuden a la notaría para reconocer su unión. Carlos no tiene impedimento matrimonial y Marta tiene una sentencia de divorcio inscrita desde el año 2014. Entonces, ¿qué es lo que podríamos concluir de esto? Que primero el notario va a verificar DNI vigente, sentencia de divorcio de Marta con inscripción en RENIEC y SUNAR y acreditación de la convivencia a partir desde el año 2015. Entonces, como el departamento fue adquirido en el año 2018, sin embargo, el reconocimiento se da en el año 2023, como ya hemos mencionado, el reconocimiento tiene efectos retroactivos. Por lo tanto, si en el acto de reconocimiento notarial se estableció que la convivencia inició en enero del 2015 y el departamento se adquirió en el año 2018, entonces el departamento de Miraflores es un bien social de la unión de hecho. Entonces ahí radica la importancia de la acreditación de la fecha del inicio de la convivencia y del efecto retroactivo que tiene este reconocimiento de unión de hecho. Otro supuesto también que he planteado, por ejemplo, es que Luis y Patricia inician un trámite notarial de reconocimiento con 6 años de convivencia. Durante el plazo edictal, es decir, el plazo para presentar la oposición, Rosa, que es la primera esposa de Luis, se opone a ese procedimiento notarial alegando que tiene un matrimonio civil vigente que aún no ha sido disuelto, ¿no? Este procedimiento es presentar ante el notario, acredita la vigencia del vínculo matrimonial y la cuestión se vuelve litigiosa. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en estos supuestos? Pues naturalmente el notario suspende el trámite de inmediato porque existe un matrimonio vigente de una de las partes, tiene un impedimento matrimonial y el trámite se va a archivar. Patricia, que es la otra de las partes de esta solicitud conjunta de reconocimiento de unión de hecho, podría demandar la liquidación de sociedad de bienes por concubinato impropio, que es enriquecimiento debido. Luis podría incurrir en bigamia, o sea, un delito establecido en el artículo 139 del Código Penal, y los actuados tendrían que remitirse al juzgado de familia a fin de resolver esta cuestión litigiosa. Entonces, los efectos que se generarían serían enriquecimiento indebido, bigamia según sea el caso,
y que el procedimiento se vuelve litigioso. Otro caso que también nos puede ayudar a entender este procedimiento notarial es, por ejemplo, Javier y Ana convivieron 12 años en Arequipa, ¿no? Javier fallece en un accidente de tránsito sin que la unión estuviera reconocida ni inscrita. Ana desea reclamar la pensión de viudez ante la AFP y ejercer derechos sucesorios conforme a la ley 30.007, ¿no? Entonces, al haber fallecido Javier, ya la vía notarial ya no resulta viable. ¿Por qué no resulta viable? Ana tendría que acudir necesariamente a la vía judicial, porque como yo comenté al inicio de la exposición, el procedimiento notarial tiene como característica que es voluntaria y porque constituye una manifestación de voluntad libre de las partes. Entonces, si no hay solicitud voluntaria y Javier ya falleció, entonces es imposible que Ana pueda buscar el reconocimiento de la unión de hecho a nivel notarial. Por lo tanto, la única vía que corresponde en este caso es la vía judicial. En esta vía judicial, de obtener una sentencia favorable, podrá solicitar la pensión de sobrevivencia de la AFP, podrá ejercer sus derechos hereditarios y la acción va a prescribir a los 2 años de fallecimiento de Javier, ¿no? Entonces es importante siempre identificar estos supuestos para determinar si podemos ir por la vía notarial o por la vía judicial para buscar el reconocimiento de la unión de hecho. Rosa y Pedro tienen inscrita su unión de hecho en SUNAR desde el año 2018. En el 2024 deciden separarse de mutuo acuerdo. Durante la convivencia adquirieron un vehículo exclusivamente a nombre de Pedro y una cuenta bancaria conjunta. Tienen una hija de 7 años. En este caso, como ya habíamos mencionado, el cese voluntario se tramita ante notario. Es importante que ambos suscriban la escritura pública de decisión de unión de hecho, porque es a partir de ese momento en que va a cesar los efectos patrimoniales de la sociedad de gananciales. Respecto a la hija menor, el notario no tiene potestad de decidir potestad de decisión sobre lo que va a ocurrir con el cuidado de la menor. Esta situación tendría que resolverse ya sea a nivel judicial o ya sea a través de una conciliación. La escritura de cese de unión de hecho se inscribe también en el registro de SUNAR y también, por supuesto, en la RENIEC. Y finalmente, un caso final. Andrés y Marco conviven desde el 2017 en Lima y desean reconocer su unión de hecho para proteger sus bienes adquiridos en común. Entonces, como ya había dicho al inicio, en el Perú el reconocimiento de unión de hecho es importante y trascendental que sea entre un varón y una mujer, ¿no? El artículo 5 de la Constitución Política y el artículo 326 del Código Civil así lo establecen. En este caso, pues Andrés y Marcos tendrían que buscar otra alternativa legal para la protección económica de su patrimonio. Podrían acudir tal vez a la vía de la copropiedad, podrían hacer la creación de cuentas mancomunadas, podrían establecerse poderes especiales y amplios para que ambos puedan realizar actos de disposición sobre los bienes del otro, ¿no? Pero por el momento no podría reconocerse una unión de hecho entre 2 varones, ¿no? Hasta que no se cambie la ley, pues esto es imposible. Entonces, criterios para acudir a la vía notarial y a la vía judicial. ¿Cómo diferenciar? Entonces, ¿cuál es más conveniente? ¿En qué casos podríamos aplicar? ¿Cuáles son algunas diferencias notorias en estos 2 tipos de procedimientos? Entonces, la primera característica, la primera diferencia que podríamos tener sobre la vía notarial y la vía judicial es el requerimiento. Entonces, en la vía notarial sí o sí tiene que hacer un requerimiento conjunto ante el notario, a diferencia de la vía judicial en el que no es necesario requerimiento conjunto, puede ser iniciado por cualquiera de las partes interesadas en lograr el reconocimiento. Los costos, pues los costos normalmente a nivel notarial van a ser menores, a diferencia de un proceso judicial. El plazo aproximado en vía notarial, pues aproximadamente 45 días hábiles. En un proceso judicial, dependiendo la dificultad del caso, te puede demorar, bueno, aquí se ha puesto 6 meses, pero dudo que un proceso judicial de unión de hecho dure 6 meses. Entonces, en promedio, un reconocimiento de unión de hecho a nivel judicial, pues te va a demorar entre 3 a 5 años aproximadamente, según la dificultad del caso.
según el tipo de controversia que planteen las partes. La oposición, pues inmediatamente recibida la oposición, el notario tiene que suspender el trámite notarial y tiene que remitirse a la vía judicial porque se convierte en un evento litigioso. A diferencia de la vía judicial, donde cualquier cuestión se puede resolver dentro del mismo expediente a través de las figuras de la intervención de terceros o cualquier otra cuestión incidental. Los efectos registrales son inmediatos en la vía notarial, sumaria y renieg, y en la vía judicial también, pero se va a requerir, por supuesto, una sentencia firme, ¿no? Consentida y firme. El cese voluntario se da ante notario y también cuando es un reconocimiento que se da a nivel judicial, puede darse ante notario o ante el mismo juez. Finalmente, cuando se está frente al fallecimiento de una de las partes de la convivencia, no se puede acudir a la vía notarial porque, como ya dije, este es un procedimiento que sí o sí requiere la intervención de ambos, a diferencia de la judicial, que inclusive después de fallecido una de las partes, se puede solicitar el reconocimiento. Entonces, conclusiones generales que podríamos llegar de toda la exposición. Yo he planteado 5, por ahí podrían haber algunas más, pero creo que estas son las más relevantes, ¿no? La primera es que la unión de hecho tiene rango constitucional, ya está reconocido en el artículo 5 de la Constitución Política, y sus efectos son equiparables a los de un matrimonio en cuestión de sociedades gananciales, en cuestiones patrimoniales. La ley 29.560 introdujo la vía notarial, es una vía más económica, más rápida, pero tiene características y cuestiones que hay que cumplir para poder lograr el objetivo a través de esta vía. La inscripción en SUNAR es meramente declarativa, no es constitutiva, es indispensable para poner derechos previsionales, sucesorios y frente a terceros adquirientes de buena fe. Es importante también agregar a esto que, como ya había mencionado, los efectos son retroactivos al inicio de la fecha de inicio de la convivencia. El Tribunal Constitucional, bueno, pues ha equiparado los derechos fundamentales a convivientes y cónyuges, rechazando tratos discriminatorios y sin justificación, ¿no? He citado aquí dos sentencias, 2 expedientes del Tribunal Constitucional que podrán ser revisados si es que se quiere profundizar en este tema. Y pues es importante siempre asesorarse con un abogado para verificar si se cumplen o no con los requisitos de la convivencia de 2 años y poder acudir ya sea a la vía notarial o a la vía judicial. Entonces, preguntas básicas para resolver un problema de reconocimiento, unión de hecho, es acreditar si es que se tiene más de 2 años de convivencia continua o estable, si ambos están libres de impedimento matrimonial, si existe patrimonio en común que proteger, si hay hijos menores de edad y si es que hay algún derecho pensionario que asegurar, ¿no? Entonces, el abogado que va a tomar este tipo de casos, como, digamos, para un primer análisis debería hacerse estas 5 preguntas y a partir de ello determinar cuál es la vía ideal para lograr el reconocimiento de unión de hecho. Eso sería todo y si es que hay preguntas, gustosamente las podría responder. Gracias. Muchas gracias, doctor. Si hay alguna pregunta, por favor, normal, con total libertad para poder, a ver, un momento. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, en caso de no haber ninguna pregunta, yo sí tengo una. Desde la experiencia práctica, ¿qué documentación adicional suele ayudar más cuando el caso es complejo o de repente hay poca prueba directa de convivencia? Mira, la premisa en estos casos es la de libertad probatoria. Lo que tiene que primar es la prueba escrita, por supuesto, y esta prueba escrita se funda también en la libertad probatoria. Normalmente lo que se suele, digamos, presentar como medios probatorios en estos tipos de procedimientos son, por ejemplo, la compra de artefactos, ¿no? Recibos de compras de refrigeradoras, de televisor. Eso es muy común en las uniones convivenciales. También es común, por ejemplo, los certificados de matrículas de los menores, si es que hay menores. Normalmente ahí se establece el nombre de los padres.
Dependiendo de la situación, por ejemplo, hay uniones convivenciales que compran predios dentro de asociaciones. Normalmente el registro padrón de esas asociaciones están establecidas el nombre de los dos convivientes. Entonces, lo que te da la norma es libertad de probar. La norma en específico te establece documentos específicos que hay que presentar y te da también libertad probatoria para acreditar tu convivencia. Dentro de los requisitos establecidos en la ley está presentar 2 testigos. Entonces, de repente tú podrías presentar uno más o 2 más, pero hay que identificar que hay requisitos necesarios establecidos en la propia ley y libertad probatoria para ese tipo de procedimientos notariales. Muchísimas gracias. Creo que Juan Axel Guamán tiene una pregunta. Gracias, buenas noches. Doctor, primero felicitarlo por su ponencia y mi consulta es relacionada a si es posible hacer un comparativo entre los países de la región con la institución, ¿no?, de la Unión de Hecho, para saber qué tanto nuestro país está a la vanguardia en esta institución, qué nos falta, qué se ha logrado, si no, si pudiera hacer ese comparativo. Bueno, nosotros tenemos que empezar a decir que la unión de hechos se viene a reconocer en nuestro país primero. A partir de la Constitución del 79 se empieza a dar un reconocimiento a diversos tipos de familias. Y esa corriente se ha seguido en la región. Por ejemplo, en Argentina se pide una unión convivencial de 2 años. En Colombia también se pide 2 años. En Ecuador también es de 2 años. En Bolivia hay una cuestión un poco distinta al plazo. Ellos no establecen un plazo en específico, ellos tienen otra concepción. Para ellos prima la estabilidad. En el caso boliviano es un caso muy particular, porque ahí lo que va a primar es la prueba de estabilidad. Es decir, estabilidad inclusive podría partir desde el año. Entonces hay una cuestión en Bolivia, pues que hay una unión libre que no establece un plazo. En el caso de Uruguay, el plazo me parece que son de 5 años. En cuestiones de efectos patrimoniales, por ejemplo, en Perú y Colombia, el reconocimiento de las sociedades gananciales es casi idéntica. Hay reconocimiento de sociedades gananciales y cuestiones de derechos sucesores. Es muy similares en Colombia y en Perú. En Ecuador equiparan exactamente los derechos, deberes, obligaciones, efectos patrimoniales, derechos sucesorios entre una unión de hecho con un matrimonio. Entonces, por ejemplo, y si nos vamos un poquito más, nos vamos a Argentina, en Argentina no se aplica para las uniones de hecho los derechos sucesorios, ¿no? Tiene que estar establecido a través de testamento. Ese podría ser, por ejemplo, una diferencia con el caso peruano, con el caso colombiano. Entonces, digamos, más o menos eso es cómo se está tratando este tema de las uniones de hecho en la región. Eso es lo que te podría decir al respecto, estimado. Gracias, doctor. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿O doy por finalizada, bueno, la sesión o el webinar de hoy? Bueno, en vista de que nadie más tiene alguna otra pregunta, muchísimas gracias, doctor. Ha sido un honor tenerlo este día. Y pues nada, tengan todos un buen fin de semana. Gracias, gracias. Igualmente, buen fin de semana para todos. Y creo que Flor levantó la mano. Flor, Liz, ¿tiene alguna pregunta? No, disculpa, quería también aplaudir. Ok. Mil disculpas. Ok, no hay ningún problema. Buena ponencia, doctor. Gracias. Perfecto. Bien. Listo. Ok. Bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, doy por finalizada la sesión de hoy día. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Buenas noches.